Hola y gracias por venir al 221B. Hoy os vamos a enseñar Runar, el nuevo juego de Ludus Magnus Studio que buscará financiarse por campaña de crowdfunding. Os dejamos más información en la descripción del vídeo. Lo que tenemos aquí es un prototipo, por lo que las cosas pueden cambiar. Os recomendamos echar un ojo a la campaña de Kickstarter. Runar es un juego competitivo para 1 a 4 jugadores con campaña, en el que controlaremos un grupo de 3 vikingos buscando fragmentos rúnicos por inhóspitas tierras heladas y tratando de complacer a los dioses asgardianos mientras guerreamos contra clanes enemigos y criaturas llegadas del otro lado de Yggdrasil. Comenzamos. Los héroes buscan anotar puntos derrotando enemigos, recuperando gemas rúnicas, logrando diferentes objetivos y atacando a los héroes oponentes. El grupo de héroes que consiga más puntos tendrá acceso al Ragnarok. Runar tiene un sistema de generación de misiones que crea un escenario diferente para cada juego, usando cartas de objetivo y cartas de preparación. El modo campaña lleva a los héroes a través de 5 aventuras de las 10 disponibles cada vez más difíciles, con diferentes condiciones de victoria hasta que se resuelva vuestra historia. Para configurar la partida usaremos las cartas de escenario que nos indicarán todas las reglas de la partida y nos meterán en la historia con un texto de ambientación. Aquí tenemos una partida montada para 2 jugadores. En medio de la mesa tenemos el tablero central dividido en territorios y zonas por el que moveremos a las miniaturas. Cada uno de los jugadores tendrá su zona de juego con estos tableros y también tendremos el tablero de Némesis, que es lo que activa a los malos malísimos, y el tablero de destino. Antes de empezar una campaña Runar, cada jugador prepara su guarida escogiendo uno de los clanes: oso, morsa, ciervo o jabalí. El manual nos recomienda ciertas configuraciones de héroes para nuestras primeras partidas. Por ejemplo, el clan morsa se configuraría con Helga, Eric y Eve. En el modo avanzado escogeremos a los héroes mediante un sistema de pujas. Los héroes están representados por miniaturas y por cartas, tanto las cartas de héroe como las cartas de acción de héroe. En las cartas de héroe encontraremos su nombre, rango, velocidad, defensa, proeza, habilidad, su propia reserva de cubos de acción y disponibilidad de símbolos de habilidad. El objetivo del juego es conseguir puntos de victoria. Los ganaremos recolectando fragmentos amarillos y azules, atacando a los vikingos de otros jugadores, construyendo una estatua o siguiendo lo que nos digan las cartas de misión y evento. El turno del jugador se divide en 6 partes: la fase táctica, fase de acción, fase de apoyo, fase de destino, fase de némesis y final de turno. La forma en que vamos a activar a los héroes es usando los cubitos de nuestra reserva, ya sea de la reserva personal como la común de los héroes. Descartamos el cubito requerido y podemos hacer la acción asociada. Durante la fase táctica, gastando un cubito blanco o amarillo, podemos coordinar. Eso quiere decir que robaremos 3 cartas de nuestro mazo, las llevaremos a nuestra mano y si tenemos más de 3 cartas en nuestra mano, el sobrante las devolveremos al final del mazo. Por un cubito verde o blanco podemos cargar. Siempre que estemos en un nodo libre y haya nodos libres adyacentes, podemos mover un espacio. En el caso de que gastemos cubos de la reserva de un héroe en concreto, solo se podrá mover ese héroe. Fortificar por un cubito blanco, podemos ganar un escudo que irá a nuestra carta de héroe sin exceder los escudos marcados en su carta. Construir gastando los cubitos necesarios. Según la pieza que vayamos a construir, tendremos que pagar 2 cubitos para el cuerpo, 3 para la cabeza y 4 para la llama, y conseguiremos recompensas. Equiparse es una acción gratuita y podemos equipar un héroe con una carta que hayamos conseguido en turnos anteriores. Guardar también es una acción gratuita y colocaremos la carta que queramos guardar en esta zona de nuestro tablero. Después viene la fase de acciones, en la que jugaremos una carta de nuestra mano a nuestro tablero. Recibiremos los beneficios de esa carta y haremos las acciones que queramos o que podamos pagar. En el turno solo podemos bajar una carta y la colocaremos aquí recibiendo los cubos que indique y podemos empezar a hacer acciones. ¿Qué acciones podemos hacer con los cubitos verdes, que son los cubitos de agilidad? Podemos movernos. La mini tiene un movimiento igual al marcado en su carta. Podemos gastar todo o parte de él. Por un punto de movimiento podríamos movernos ortogonalmente y por 2 puntos de movimiento nos podremos mover diagonalmente. No podemos ocupar nodos ocupados por aliados, pero sí podemos terminar el movimiento si los atravesamos. Podemos empujar también una miniatura. Si esa miniatura va a dar contra un objeto o contra un sitio donde no pueda moverse, esa miniatura sufre daño. Luego veremos cómo se aplica el daño. Lanzar una runa. Podemos lanzar una runa a un espacio adyacente en línea recta. Si va a acabar en un espacio ocupado, colocaremos la runa
en la reserva de runas del tablero de destino. Los cubitos azules son los cubitos de fuerza. Podemos recoger un fragmento azul en el mismo nodo que nuestra mini o en un nodo adyacente que no esté ocupado por una mini de un adversario. El jugador sube en 1 su marcador de fragmentos azules hasta un máximo de 3. Colocamos el fragmento recolectado en la reserva del tablero de destino y subimos un punto en el marcador de puntos de victoria. Podemos mover una ficha de peligro adyacente a nuestra miniatura alejándola en línea recta. Si va a dar a una zona con un enemigo, esa miniatura recibe daño y ganaremos también puntos de victoria. Podemos atacar a una mini de un oponente que esté adyacente y recibirá daño. Cuando recibe daño, si no puede defenderse, tiene que dar una de sus cartas de acción al atacante, que colocará en la parte superior de su tablero en la zona de daño. Cuando tenga la zona de daño llena y reciba una tercera carta de daño, retira las cartas, las pondrá en la zona de cartas de daño infligido y recibirá un punto de victoria. Pero si el que defiende tiene escudos, puede descartarse de una de sus fichas de escudo y el atacante recibirá una carta de ventaja que llevará a su zona de daño. Si estamos atacando a una miniatura controlada por Némesis, nos fijamos en su carta de enemigo, en el nivel de vida que tiene. Si le hacemos tanto daño como el nivel de vida, retiramos la miniatura del tablero y recibimos la recompensa indicada en la carta, en este caso una carta de ventaja. Bueno, ¿y cómo podemos defendernos? Pues usando cubitos amarillos, los cubitos de instinto. Con ellos podemos recoger fragmentos amarillos de la misma manera que los azules en nuestro turno, pero podemos usarlos fuera del turno para defendernos. Defensa, solo lo podemos utilizar si tenemos fichas de defensa. Si tenemos, en el momento que un héroe vaya a recibir daño, podemos retirar un cubo amarillo para evitar ese daño. Un héroe que acaba de recibir daño de su oponente puede descartar un cubo amarillo para reaccionar, y entonces el jugador que ataque cogerá 2 cartas del final de su mazo y le dará una de ellas al jugador que ha reaccionado. También por un cubito amarillo podemos coger un fragmento amarillo de igual manera que hemos cogido los fragmentos azules. También tenemos los cubitos blancos que podremos utilizar como comodín como si fuera un cubito de cualquier otro color. Cambiar, descartamos un cubito blanco y terminamos el turno del héroe que tengamos activo y pasaremos el turno a otro de nuestros héroes. Por un cubito blanco podemos destruir la estatua de un oponente, gastando un cubo adicional para destruir el fuego, 2 la cabeza y 3 el cuerpo. Además de hacer acciones con los cubitos, las cartas de héroe pueden venir con este símbolo que activan una habilidad especial de nuestras cartas de héroe. Después de la fase de acción llega la fase de apoyo, en la que mandamos a la memoria la carta jugada y conseguimos los recursos de la parte superior izquierda. Cuando terminemos, iniciamos la fase de destino. El jugador con menos puntos de victoria revela una carta de evento y si es un evento lo coloca en la primera zona disponible, aplica sus efectos y retira una runa del tablero de destino. Estas cartas revelarán una ventaja, una desventaja o una misión. Las ventajas se reconocen por este indicador en la parte superior. Si es posible, se activarán al principio de cada turno durante todo el juego. Las desventajas se aplican en el momento de ser reveladas y no se tienen más en cuenta a lo largo de la partida. Y luego están las misiones que otorgarán puntos de victoria a los jugadores que consigan cumplir los requisitos. Las cartas de evento están numeradas y el escenario nos va a decir qué cartas debemos usar. Este nos dice que a 2 jugadores tenemos que utilizar las cartas 1, 2, 3 y 4. Si robamos una carta de destino, la alineamos en base a nuestro tablero y nos dice que en esta zona de aquí coloquemos un fragmento azul en el nodo central. Pero en el caso de que haya una trampa en la reserva, colocaremos esa trampa junto al fragmento. Repetimos esto hasta que no queden fragmentos de runa en el tablero de eventos y pasemos a la fase de Némesis. Solo si el escenario tiene un icono enemigo se hace esta fase. Si hay alguna ficha de enemigo en la reserva, el jugador con menos puntos de victoria se fija en la última carta de destino y saca un monstruo del tipo indicado. Y llegamos al fin del turno, reponemos nuestra mano hasta tener de nuevo 3 cartas. Levantamos a los héroes que hayan quedado KO y robamos una carta de inspiración por cada uno de ellos. Cuando las consigan van directamente a la mano y funcionan de la misma manera que las cartas de acción, es decir que las podemos usar para que un héroe realice acciones o las podamos entregar a un oponente cuando nos haga daño para que la coloque en su zona de daño. Por cada héroe que levantemos del KO tenemos que robar tantas cartas de evento como jugadores en la partida. Las cartas de destino van a descartes y las cartas de eventos aplicamos sus efectos.
Si el siguiente jugador tiene la ficha del jugador inicial y solo queda un espacio libre en el tablero de eventos, deberemos robar una carta más. Si es de destino se descarta y si es de evento aplica. Pero hemos visto que salen bichos durante la partida y de alguna manera se tienen que activar. Nemesis funciona como otro jugador tratando de ganar la partida y se activa después de que el jugador sentado a la derecha en su tablero termine su turno. El jugador con menos puntos de victoria activa a todos los enemigos del tablero siguiendo el orden del tablero del Nemesis. Los enemigos se activan siguiendo las instrucciones de sus cartas, en las que encontraremos algún concepto nuevo como absorber. Cuando absorbe si hay un fragmento en su localización, sube en 1 el marcador de destino. Si llega al final de su recorrido, Nemesis ganará la partida. El marcador también puede subir si dejan KO a un jugador, si su tablero va a recibir la tercera carta de enemigo o por cualquier habilidad que haga subir el marcador. En su movimiento pueden atravesar otras miniaturas y fichas de peligro sin que éstas se activen. Luego Nemesis resuelve normalmente una fase de destino y una de Nemesis como cualquier otro jugador. Y así iremos jugando hasta que el jugador que tiene la ficha de primer jugador tenga que jugar y todos los espacios para cartas del tablero de destino estén llenos, o hasta que Nemesis consiga hacer avanzar su marcador hasta el final. En ese momento haremos lo siguiente. Cada jugador mezcla las cartas que tenga en mano y en los descartes con su mazo de acción. Cada jugador baraja las cartas que tenga en su área de daño con las de daño infligido. Comprobamos las cartas de misión del tablero de destino y ganamos puntos de victoria por las que hayamos cumplido. El jugador que tenga más puntos es el ganador, a menos de que Nemesis tenga más puntos, porque entonces gana Nemesis. En caso de que haya un empate, gana quien tenga más cartas en su mazo de daño infligido. Una vez determinado el ganador, apuntamos en la hoja de campaña las posiciones de cada uno de los clanes y de Nemesis, y si ha ganado alguno de los jugadores, evolucionamos nuestro grupo de héroes. El jugador que haya ganado consigue la carta de artefacto indicada en la sección Tesoro de la carta de escenario. Sacamos un escaparate de objetos en los que los jugadores podrán gastar sus fragmentos adquiridos. Se perderán para la siguiente partida y cada héroe solo puede equiparse un objeto. Cada jugador escribe en la hoja de campaña los códigos de los objetos que haya comprado y por último el ganador escogerá cuál será el siguiente escenario. Y ya está, majos, esto es Runar, el nuevo juego del Ludus Magnus Studio. Recordad que lo que tenemos aquí es un prototipo y que hay cosas que pueden cambiar con respecto al juego final. Os recomendamos que echéis un ojo a su campaña de Kickstarter. Si os ha gustado el vídeo, dadle al like, suscribiros y compartidlo con todo el mundo, que nos viene fenomenal. Nada más, majos, muchísimas gracias por vernos. Adiós.